Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta, el insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? Desde un rincón cálido de México, donde la noche se estira como un gato perezoso. Desde Argentina, arropado entre mantas y pensamientos que no se callan. O quizás desde España, donde el silencio tiene acento y las madrugadas no tienen prisa. Aquí no hay relojes ni coordenadas, solo voces que cruzan la niebla. Y tú, al llegar, ya formas parte de este pacto. Antes de que la historia comience su lento descenso hacia los pliegues del tiempo, puedes dejar un susurro en forma de like. Suscribirte no es urgente, pero quién sabe. Tal vez mañana te sorprendas buscando otra historia para dormir. Ahora, si te parece, apaga la luz, respira, acomódate, porque esta noche viajaremos lejos, muy lejos, a un imperio que no se entiende con los ojos abiertos, sino con los ojos cerrados, como un sueño antiguo que aún respira bajo la superficie del mundo. Imagina una bruma espesa y perpetua, una niebla que nunca se disipa del todo. No estamos en Londres, no es Europa, estamos mucho más al este, donde los ríos no solo fluyen, sino que también deciden reencarnar, donde las montañas no solo existen, sino que piensan y recuerdan, y donde los dragones, sí, los dragones, no viven en las cavernas ni acechan princesas, sino que gobiernan el agua, el clima, el tiempo, la suerte, y a veces también tu destino. Esta es China, no la China de los fuegos artificiales o los guerreros de terracota que aparecen en los libros de turismo, sino la otra, la China que no se puede ver con los ojos secos, sino con la humedad de los sueños, esa donde el caos no es enemigo del orden, sino su padre, donde el universo comenzó con un huevo, no uno de gallina, por supuesto, sino un huevo cósmico, oscuro, inmenso, sin arriba ni abajo, un útero cerrado donde el yin y el yang dormían juntos, enroscados como serpientes cansadas, y luego estalló. Pero no te apresures, aún no, porque si algo enseña la mitología china es que todo lleva tiempo, miles de años a veces, y los dioses, como los sauces viejos, no corren, solo inclinan la cabeza y observan. Antes de los emperadores, antes de los templos, antes incluso de la palabra china, existían las historias, contadas al calor de un fuego bajo, en aldeas de barro y techos de paja, transmitidas por abuelos con los ojos entrecerrados, no por cansancio, sino por respeto, porque contar estas cosas sin reverencia era tentar al destino. Así empezó todo, con un ser que no era Dios, ni hombre, ni bestia, sino algo intermedio, gigantesco, silencioso. Su nombre era Pangu, pero no llegaremos a él aún. Esta introducción no es para resolver, es para invocar, para preparar el terreno como quien alisa el arroz antes de cocinarlo, sin prisa, sin sobresaltos, porque el universo chino no se explica, se contempla, como un jardín cubierto de niebla, donde cada paso revela algo, pero también oculta otra cosa. Aquí no hay dioses celosos como Zeus, ni castigos eternos como los de Dante. Aquí todo cambia, todo se transforma. El héroe es sabio, pero también frágil. El monstruo es terrible, pero también necesario. Y a veces el cielo y el infierno se sientan a tomarte juntos. Así que si esta noche no te duermes, no importa. Déjate arrastrar por el río lento de esta mitología. Permite que el jade, el bambú, la seda y el humo de incienso te envuelvan como una manta vieja. Porque esta historia no busca respuestas, solo acompaña, y dormir con ella en la cabeza quizás no sea la peor idea del día. Escucha, muy despacio, como si lo que estás a punto de oír no debiera ser contado en voz alta. Imagina el principio, pero no un principio con trompetas ni explosiones. No,
Imagina un principio que no comenzaba, una oscuridad que no era negra, porque no había ojos que la vieran, una calma tan absoluta que ni siquiera el concepto de quietud existía, y en medio de esa nada total, una forma, redonda, inmensa, silenciosa, un huevo, no de gallina, ni de pato, ni de criatura alguna que conozcamos, un huevo cósmico, un útero de piedra, una cáscara que contenía todo lo que sería. Dentro de ese huevo dormía el caos, no el caos como desorden, sino como posibilidad, y flotando en ese caldo tibio de eternidad, yin y yang, la sombra y la luz, la humedad y el calor, la pasividad y la acción, enroscados uno con otro sin conflicto, bailando apenas, sin apuro. Así pasaron, dicen, 18.000 años, aunque en ese entonces no había tiempo, solo la espera. Y en algún momento, en el corazón de esa cáscara algo se inquietó. El primer ser, el primero de todos, no una figura con corona ni un relámpago en la mano, no, un gigante, Pangu, no hermoso, no perfecto, solo necesario. Pangu despertó sin saber por qué, como quien abre los ojos en medio de una siesta que se ha prolongado demasiado. Lo primero que sintió fue estrechez, incomodidad, el peso de estar contenido en algo demasiado pequeño para su hambre de existencia. Así que tomó un hacha. ¿De dónde salió? Nadie lo sabe. Tal vez la soñó. Tal vez estaba allí desde siempre. Y con un solo golpe, la cáscara se quebró. No hubo luz. Aún no. Solo un suspiro inmenso. Un viento ancestral escapando de milenios de encierro. Entonces, el yin y el yang se separaron. Lo ligero ascendió. El cielo. Lo denso descendió. La tierra. Pero eran frágiles, como niños recién nacidos, y Pangu, sabio o simplemente obstinado, decidió mantenerlos separados. Temía que el caos regresara, por eso creció, cada día un poco más, sosteniendo el cielo con su cabeza, pisando la tierra con sus pies, como un pilar vivo, un puente entre lo alto y lo bajo. Creció y respiró durante otros 18.000 años, hasta que el cielo estuvo lo suficientemente alto, la tierra lo suficientemente sólida, y ya no hubo vuelta atrás. Entonces se acostó y murió, pero no desapareció. Se transformó. Su cuerpo, cansado de sostener el cosmos, se convirtió en el cosmos mismo. Su aliento se hizo viento, su voz, trueno, su ojo izquierdo, el sol, el derecho, la luna. Su sangre se volvió río, sus músculos montaña, su vello bosque, sus huesos los minerales de la tierra. Hasta sus pulgas, sí, sus pulgas, se transformaron en seres humanos. Porque en la mitología china, incluso la vida más diminuta tiene destino de trascendencia. Y así, sobre el cadáver del primer ser, nació el mundo. Quizás aún estés despierto. O quizás flotes ya como el yin dormido en el huevo primordial. No importa, todavía no hablamos de los dragones, ni de Nuwa, la diosa que nos moldeó del barro, ni del emperador de Jade, ni de los 8 inmortales, ni de los demonios que caminan bajo la piel del mundo. Todo eso vendrá. Por ahora, descansa con esta imagen en la cabeza. Un gigante solitario, sosteniendo el cielo como un deber silencioso, mientras el universo aún olía a piedra caliente y niebla. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. El mundo estaba hecho, la tierra descansaba firme. El cielo allá arriba se sostenía sin caer. Los ríos recorrían lentamente los valles y las montañas, cubiertas de bruma, dormían bajo cielos sin tiempo. Todo estaba ahí, pero estaba solo. Demasiado callado, demasiado inmóvil, como si la creación, aunque completa en forma, careciera aún de algo esencial, algo que no se ve, pero que se siente, la mirada de un otro, un eco que devuelva la existencia. El cuerpo de Pangu había sembrado los materiales del mundo,
pero no había vida consciente, ni aliento que preguntara ¿por qué? Entonces apareció Nuwa. No llegó con ruido, ni con rayos en el cielo. No descendió entre relámpagos como los dioses occidentales. Nuwa estaba, como si siempre hubiese estado, como la niebla que se posa sin ser notada, como el rocío en la mañana o la música que viene desde lejos sin que sepamos de dónde. A veces es representada como mujer, a veces como serpiente, a veces como ambas. Su torso era humano, pero su cola era de dragón, no monstruosa, no temible, ancestral, maternal. La primera artesana de almas. Cuenta la leyenda que Nuwa caminaba por el mundo recién creado, observando los ríos, las piedras, los vientos, y sentía que algo faltaba, no algo funcional. No era la falta de árboles o de fuego, era otra cosa, una ausencia sutil. El mundo no devolvía la mirada. No había nadie para agradecer, para temer, para amar. Entonces Nuwa se detuvo junto a un río y sin decir nada tomó un poco de barro. Lo sostuvo en sus manos, lo sintió frío, denso, maleable. Lo amasó lentamente, no con prisa, no con un plan definido, solo con cuidado, como quien moldea por intuición, y formó una figura, pequeña, frágil, con brazos, con rostro, un ser. Lo miró en silencio, y por alguna razón sopló sobre él, un aliento suave, como quien despierta a un niño dormido, y entonces el barro respiró. Así nacieron los primeros humanos, moldeados uno por uno, cada detalle tallado con dedos pacientes, cada oreja, cada arruga, cada ceja pensada. Nuwa trabajaba en silencio, sin descanso, como quien teje una historia que no debe ser interrumpida. Pero el mundo era grande, y sus manos empezaban a doler. El sol secaba el barro demasiado rápido. La tarea era infinita. Entonces encontró otra forma. Tomó una cuerda, la sumergió en barro líquido y la sacudió. Las gotas que salpicaron el suelo se convirtieron en personas. No tan perfectas como las primeras, pero vivas. Las leyendas dicen que los primeros, los hechos a mano, fueron los nobles, los sabios, los reyes. Los segundos, los salpicados, fueron los campesinos, los artesanos, los que cargan el mundo sin gloria. Nadie se ofendía al escuchar esto. Era simplemente parte del relato. Y así, el mundo comenzó a llenarse de rostros, algunos callados, otros risueños. Nuwa los observaba caminar, caer, levantarse. Pero entonces, como ocurre en todas las historias que se alargan, algo se quebró. El cielo comenzó a agrietarse. No se sabe cómo. Tal vez una herida antigua, olvidada por el propio Pangu. Tal vez una falla natural del tejido del cosmos. Pero el cielo se partió. Y por esa grieta comenzaron a caer cosas terribles. Fuego, vientos desatados, lluvias oscuras, bestias que no se habían visto antes. El caos volvió a entrar por la rendija. La tierra tembló. Las aldeas fueron arrasadas. Los ríos se salieron de sus cauces. La muerte, que hasta entonces era tranquila, se volvió estruendosa. Nuwa vio todo esto desde una colina. No lloró, no gritó, solo se puso de pie y tomó una decisión. No se podía quedar mirando. Iba a reparar el cielo. Subió a la montaña más alta. Reunió piedras de 5 colores: rojo, azul, amarillo, blanco y negro. Los colores del equilibrio, los colores de los elementos, y comenzó a fundirlas. No usó hechizos, no dijo palabras mágicas. Usó fuego real, fuego que quema, fuego que cansa, y con ese líquido ardiente selló la grieta en el cielo, lentamente, pacientemente, como quien cose una herida con hilo de oro. Pero aún no era suficiente. El cielo, aunque reparado, estaba débil. Necesitaba ser sostenido. Así que Nuwa buscó a una tortuga gigante. La encontró, la miró y la mató. No con ira, con respeto, como quien entiende que a veces, para salvar un bosque, hay que talar un árbol. Cortó sus patas,
4 columnas vivas y las colocó en los extremos del mundo, como estacas, como pilares, y el cielo por fin se estabilizó. El mundo pudo respirar de nuevo. Las aguas volvieron a su cauce. Las bestias se escondieron. El fuego se apagó, pero algo en Nuwa también se había roto. Ya no volvió a moldear humanos, no volvió a jugar con el barro, se retiró, no desapareció, siguió presente, en los templos, en los cuentos, en las imágenes pintadas con tinta negra sobre seda antigua, pero distante, como una madre que ama, pero que ha dado todo. El mundo ya tenía forma, y personas, y cielo firme, pero le faltaba algo. Faltaba estructura, reglas, sentido. Entonces apareció Fuxi, a veces descrito como su hermano, a veces como su esposo, a veces como ambos. No importaba. Fuxi trajo la cultura, enseñó a los humanos a escribir, a pescar, a cocinar, inventó la red, el fuego, la música, los rituales. Mientras Nuwa creó la vida, Fuxi le dio forma, le dio dirección. Juntos fundaron algo que aún respiramos, el orden, la civilización, el equilibrio. Pero como todo equilibrio, fue temporal, porque otros vinieron después, el emperador de Jade, los 8 inmortales, los demonios del inframundo, los dragones dormidos bajo la tierra, cada uno con su historia, con su contradicción, con su tristeza, pero todo eso será contado en su momento. Ahora, si tus ojos pesan, déjalos caer, porque dormir con estas imágenes en la cabeza, el barro que respira, la grieta en el cielo, la cuerda que salpica personas, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Después del barro y la bruma, después de la grieta en el cielo y del aliento divino sobre la arcilla, el mundo ya no era un caos informe. Respiraba, se expandía. Las montañas se sentaban con gravedad milenaria. Los ríos, como hilos de jade líquido, recorrían la tierra sin apuro. El cielo, ahora sostenido por las patas de una tortuga gigante, comenzaba a mostrar signos de estabilidad. Y los humanos, esos seres frágiles y testarudos, vivían, trabajaban, morían, rezaban. Todo parecía en su sitio, pero algo seguía faltando. No era poder, no era magia, era dirección. El mundo, aunque creado y reparado, necesitaba una estructura más allá del gesto maternal de Nuwa o de la sabiduría pragmática de Fuxi. Necesitaba un centro, un punto fijo alrededor del cual pudieran girar las miles de historias que comenzarían a nacer. Así, en el silencio ceremonial de los mitos, comenzó a alzarse una figura. No con violencia, no con truenos, sino como una niebla que se condensa hasta formar una montaña. Era el emperador de Jade. El emperador de Jade no nació de una explosión ni de un linaje glorioso. Fue humano, un príncipe, dicen algunos, de alma compasiva, de corazón silencioso. Alguien que no buscaba dominar sino entender. Un joven que renunció a su reino para retirarse a las montañas, no por orgullo sino por cansancio. Pasó milenios meditando entre el bambú, hablando con el viento, alimentándose de rocío y soledad. Y en esa lentitud de siglos, algo en él se transformó. Su cuerpo se volvió luz, su respiración, mantra, su mirada, espejo. Y cuando por fin ascendió al cielo, no fue como un rayo, sino como una hoja llevada por el humo. Su trono no era de oro, era de jade. Su voz no imponía, resonaba. Así se convirtió en el soberano del cielo, no como un tirano, ni como un dios celoso, sino como un funcionario divino, el primero de una larga cadena de autoridad celeste. Porque sí, el cielo en la mitología china es un imperio, no un paraíso etéreo lleno de arpas y nubes. Es una corte, una burocracia sagrada, con ministros, secretarios, inspectores del clima, guardianes del calendario, supervisores de dragones, notarios del destino. Cada entidad celestial tiene su función, su rol, su expediente.
El emperador de Jade, en su trono de serenidad, observa. No interviene siempre, no castiga con furia, delega, escucha, decide lento, porque en el cielo, como en la tierra, todo toma tiempo. Los inmortales lo rodean, algunos viejos como los huesos del mundo, otros más recientes, ascendidos por méritos, no por nacimiento. Cada uno lleva un sello, un deber, una carga. Nadie flota sin propósito. Los humanos, allá abajo, rara vez comprenden esta organización. Imaginan a los dioses como caprichosos, como entes emocionales. Pero el emperador de Jade no grita, no se apasiona. Observa el flujo de los méritos y los errores, como quien mira un río crecer tras la lluvia. En su palacio, entre corredores de nubes y pilares tallados con constelaciones, se reciben peticiones, oraciones, sueños. Todo es registrado, archivado, evaluado. Una vez al año, según dicen los cuentos antiguos, el emperador abre los libros del destino y repasa línea por línea lo que cada alma ha hecho. No hay prisa, el tiempo no lo apura. Algunos dicen que su caligrafía es tan lenta que una sola palabra puede tardar semanas en escribirse. Pero esa palabra pesa. Esa palabra puede torcer la vida de un emperador o salvarla de un mendigo. No todos están de acuerdo con él. Hay rebeliones, hay demonios que no aceptan la jerarquía, hay dragones que se niegan a obedecer, hay inmortales que envidian su centro, pero él permanece, silencioso, intacto, porque el jade no brilla como el oro, no deslumbra, pero resiste. Una historia habla de su encuentro con el rey mono, Sun Wukong, un ser travieso, violento, lleno de poderes que no sabe usar. El rey mono irrumpe en el cielo, exige títulos, exige respeto, rompe reglas, ríe. El emperador de Jade no lo destruye, no lo humilla, ordena que se le dé un cargo, uno irrelevante, guardián de los caballos celestiales, un puesto sin gloria, pero con responsabilidad, porque el castigo no siempre es dolor, a veces es rutina, y cuando el rey mono se rebela, cuando desafía las estructuras del universo, no es el emperador quien lo enfrenta, es Buda, porque el jade no se ensucia en batallas, solo observa cómo otros ejecutan el equilibrio. En esta cosmovisión, el cielo no es un lugar de placer eterno, es un reflejo ordenado del mundo, con reglas, con calendarios, con procesos. Los inmortales trabajan, no descansan, se ocupan de la lluvia, del viento, de los eclipses, de las almas perdidas. Todo tiene su momento, todo tiene su firma. Por eso, cuando los antiguos chinos rezaban, no lo hacían con súplicas apasionadas, lo hacían como quien presenta un documento, con formalidad, con reverencia, como si hablaran con un magistrado, no con un padre, porque sabían que en el cielo no manda el capricho, sino la armonía. Pero esa armonía, como toda estructura, también tiene grietas. Algunos inmortales se enamoran, otros traicionan, algunos desaparecen sin explicación, y hay regiones del cielo donde nadie entra, alas oscuras, polvorientas, donde habitan secretos que ni el emperador de Jade menciona. Porque incluso en el orden perfecto habita el misterio. Hay quienes dicen que el emperador envejece, que su rostro cambia cada milenio, que olvida cosas, que a veces se queda mirando un punto fijo durante décadas sin decir palabra, que sueña, y que esos sueños se filtran al mundo como presagios. Otros aseguran que no es uno solo, sino una función que ha tenido muchos rostros, que ha habido otros antes, que habrá otros después, que el trono de Jade es eterno, pero sus ocupantes no tanto. Lo cierto es que en el centro de la mitología china no hay caos, hay estructura, una estructura vasta, densa, infinita, y en su núcleo un silencio que no es vacío sino contención, como una pausa antes de una decisión, como el momento en que el pincel toca el papel pero aún no escribe, y tú,
que escuchas esta historia en la penumbra, puedes imaginar ese cielo, no como un paraíso de nubes blancas, sino como un archivo infinito, un palacio de mármol flotante, donde miles de escribas celestiales repasan cada gesto humano. Y en el centro, una figura serena, de rostro quieto y mirada opaca, sosteniendo el equilibrio sin levantar la voz. Dormir con esa imagen en la cabeza, con el peso invisible del jade sobre los párpados, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Hay algo curioso en la mitología china. Mientras que los dioses resplandecen en sus palacios celestes y el emperador de Jade observa desde lo alto con su serenidad mineral, las figuras que más cerca caminan del corazón humano no son esos seres inalcanzables. Son otros, más torpes, más excéntricos, más sucios incluso. Son los 8 inmortales. No habitan templos de oro ni dictan leyes cósmicas. Vagan, a veces descalzos, a veces ebrios, a menudo confundidos con mendigos, músicos, mercaderes o locos. Pero en su andar errático, llevan semillas de algo que pocos dioses conocen: la risa, la ironía, la imperfección abrazada como virtud. Y así, en mercados abarrotados, en islas que flotan entre la niebla, en callejones donde se cruzan los sueños de los vivos y los muertos, aparecen ellos, los inmortales que no quieren parecerlo. Los 8 inmortales no son familia, no pertenecen a una casta, no nacieron juntos ni se buscaron, pero el mito los reunió, como si el universo, cansado de héroes perfectos, hubiese querido jugar. Uno por uno, fueron descubriendo que el secreto de la eternidad no está en las fórmulas ni en las guerras, sino en el gesto inofensivo, en la contradicción aceptada, en el fracaso transformado en chiste. Lu Dongbin, por ejemplo, maestro del pincel y de la espada, un hombre elegante, sabio, cultivado, pero también irónico, escurridizo, burlón. Dicen que antes de convertirse en inmortal, fue sometido a 10 pruebas en sueños. En una de ellas, vio cómo toda su vida se desmoronaba. Su familia moría, su casa se quemaba, su cuerpo envejecía. Y cuando despertó, comprendió que todo era ilusión. Entonces, dejó todo y comenzó a vagar, enseñando a otros a no aferrarse. Pero lo hacía sin solemnidad, con una sonrisa torcida, como quien ha visto lo peor, y ha sobrevivido a fuerza de no tomárselo demasiado en serio. Chong Li Quan, en cambio, es el más robusto. Con el pecho al descubierto y un abanico mágico en la mano, resucita a los muertos, transforma piedras en oro. No lo hace para impresionar, lo hace porque puede, pero también porque sabe que todo oro se disuelve con el tiempo. Se dice que fue general en vida, un líder de ejércitos, pero al perder una guerra, entendió que la victoria es un disfraz del azar. Renunció al mundo y empezó a soplar vida sobre lo que otros daban por perdido. Li Tieguai es probablemente el más extraño. Cojo, feo, de rostro oscuro y pelo enmarañado, lleva una calabaza colgando, de donde escapan nubes de medicina o espíritus errantes. En su juventud, dicen, tenía un cuerpo hermoso, pero su alma solía salir a vagar en forma de humo. Un día, al regresar, encontró que su cuerpo había sido cremado. Sin otra opción, entró en el cadáver de un mendigo que moría en la calle. Desde entonces, camina torcido, pero cura, escucha, habla con los que nadie escucha y ríe con la boca torcida, como quien ya no espera aprobación. Han Shang-si es músico, flautista. Su sonido no embeleza, transforma, hace florecer ciruelos en pleno invierno, abre piedras, detiene tormentas. Su música no busca belleza, busca verdad. Es joven, soñador, irreverente. En ocasiones, se le ve caminando por los techos al atardecer, soplando melodías que solo los animales parecen entender. Cao Guojiu viene del linaje real, hermano de un emperador. Nació entre lujos,
pero renunció a todo. Viste con dignidad, lleva tablillas de jade como símbolo de su pasado. Pero no se engaña, sabe que la nobleza no está en la sangre, está en la renuncia, en el saber detenerse, en el gesto de quitarse los zapatos antes de entrar en una choza ajena. Lancaige es indefinido. A veces hombre, a veces mujer. A veces niño, a veces anciano. Viste con harapos, camina descalzo, cantando versos que nadie entiende del todo. Lanza flores al viento, habla con gatos, desaparece por días y vuelve. Se dice que es el más cercano a la locura, pero también el más libre, porque no espera, no recuerda, solo camina. Eshangú es la única mujer inmortal del grupo. Joven, etérea, lleva una flor de loto que cura enfermedades y purifica la comida. Se alimenta de la luna y camina sin dejar huellas. Dicen que fue visitada en sueños por un espíritu que le pidió abstenerse de la carne y seguir la vía del Tao. Desde entonces no habla mucho, pero su silencio pesa, cura más que 1000 palabras. Chang Wolao es el más viejo. Anda montado en un burro que pliega como un abanico cuando no lo usa. Recorre las montañas al revés, con la cara hacia atrás, como si lo que importa no fuera hacia dónde va, sino de dónde viene. Bebe vino, se burla de los emperadores y desaparece cuando se le intenta entender. Juntos, aunque rara vez se los ve juntos, forman un retrato insólito de la inmortalidad. No buscan seguidores, no fundan religiones, no dictan normas, pero su presencia altera el mundo. A veces se aparecen en ferias, en fiestas, en cementerios, no para aleccionar, sino para mirar, para recordar que lo divino no siempre brilla. A veces cojea, a veces canta fuera de tono, a veces huele a arroz viejo y vino rancio, y sin embargo, están más vivos que muchos vivos, porque han cruzado la muerte no con espadas, sino con aceptación, porque su poder no viene del miedo, sino de la comprensión, porque han entendido que la inmortalidad no es no morir, es no necesitar vivir de cierta manera, es no desear ser otro, es flotar como nube, reír como trueno, desaparecer como sueño. En la tradición china, encontrarse con uno de los 8 inmortales es signo de buena fortuna, pero también de desorden, porque donde ellos caminan las certezas se tambalean, las jerarquías tiemblan, las reglas se doblan, y todo se vuelve un poco más humano. Así que si alguna noche, caminando por un mercado vacío, ves a alguien soplando una flauta hecha de caña rota, o a una mujer que deja flores donde nadie mira, o a un viejo montado al revés sobre un burro invisible, no huyas. Tampoco te acerques demasiado, solo observa, respira y sigue caminando, porque quizás hayas visto a uno de ellos, o quizás no. En el fondo, da igual, porque el simple hecho de pensar en ellos, de imaginar que existen, ya es, en sí mismo, una forma de inmortalidad. Y dormir con esa imagen en la cabeza, la de una troupe de inmortales errantes que no enseñan pero inspiran, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Hay lugares que no se mencionan en voz alta, lugares que no aparecen en los mapas, ni en los rezos, ni en las postales de los templos, lugares que se intuyen cuando el aire se vuelve demasiado denso, cuando el silencio pesa, cuando los sueños se oscurecen sin razón. Uno de esos lugares es Diyu, el inframundo, el infierno o algo así, porque en la mitología china, el infierno no es un abismo ardiente donde las almas son condenadas para siempre. No es un lugar de castigo eterno, es un proceso, un sistema, una serie de estaciones por las que toda alma debe pasar, no para ser destruida, sino para ser purificada. Un viaje subterráneo, lento, laberíntico, donde lo que importa no es el fuego, sino el reconocimiento. El espejo. Diyu está dividido en 10 cortes, o a veces 18, o a veces más.
Depende de a quién se le pregunte. Cada corte tiene un juez, un rey del infierno, no un demonio ni un monstruo, un magistrado, con toga, con sello, con escritorio. Toman decisiones, consultan archivos, reciben almas, las interrogan, las confrontan, no castigan por capricho, aplican la ley. Al morir, el alma no va directamente al cielo, ni se reencarna de inmediato. Llega a Diyu, entra por un río oscuro, acompañado por dos figuras sombrías, los guardianes del inframundo, Heibai Wuchang, los señores blanco y negro. Uno ríe, el otro llora, uno lleva cadenas, el otro una sombrilla. Juntos, escoltan al alma hacia su juicio. Al principio, todo es niebla, luego escaleras, luego puertas, de hierro, de hueso, de jade. Cada una se abre solo cuando debe. Las almas no corren, no pueden. Avanzan como si el tiempo mismo se hubiese espesado, como si cada paso pesara siglos. En la primera corte, el alma es recibida por Yan Luo Wang, el juez principal. Él no grita, no arde, no sonríe, solo pregunta, ¿qué hiciste con tu vida? Y no espera respuestas, porque ya las tiene. Tiene tu archivo, tus gestos, tus pensamientos, tus vacilaciones, todo anotado con tinta invisible. Si el alma fue justa, si su corazón fue ligero como una pluma de grulla, puede salir pronto, puede reencarnar sin dolor. Pero eso casi nunca ocurre, porque todos, incluso los mejores, arrastran algo, una mentira, una cobardía, un deseo mal contenido, un rencor, una omisión, y esas cosas deben trabajarse, deben desgastarse, como piedras que se pulen con el roce. Entonces, el alma es enviada a otra corte, donde enfrentará algo específico, tal vez el lago de sangre, donde las traiciones se disuelven, tal vez el bosque de espadas, donde cada hoja corta una culpa, tal vez el espejo de la verdad, donde el alma se ve a sí misma, sin máscaras, sin excusas. Algunas cortes son físicas, otras mentales. Algunas parecen templos, otras oficinas. Hay salas con fuego, sí, pero también con agua helada, con humo lento, con pasillos sin salida. Hay jueces que sermonean, otros que solo miran, algunos que hacen preguntas imposibles. ¿Por qué hiciste daño sabiendo que dolía? ¿Qué esperabas al mentir? ¿A quién ignoraste cuando más te necesitaba? Las almas responden, o tartamudean, o callan, y con cada respuesta descienden más, no en castigo, en conciencia. Diyu no es lineal. Algunas almas repiten las mismas salas, una y otra vez, no porque el juez lo ordene, sino porque no han comprendido, porque aún se justifican, porque aún creen que todo fue por culpa de otro, y mientras tanto, el tiempo se disuelve. Lo que en la tierra eran años, allí es un suspiro. O al revés, hay almas que creen haber estado allí por siglos y solo han pasado minutos, porque el tiempo del alma no sigue relojes, sigue heridas. En una de las cortes se dice, hay una rueda giratoria, grande, de piedra. Allí las almas son alineadas y preparadas para la reencarnación. Pero antes deben beber un brebaje, el té del olvido, ofrecido por Meng Po, la anciana del olvido, una mujer encorvada, de mirada opaca, que no pregunta nada, solo extiende la taza. Quien la bebe olvida todo: nombres, amores, fracasos, traiciones, recompensas, todo. El alma queda limpia, lista para comenzar de nuevo, y entonces renace, como insecto, como mendigo, como emperador, como viento. Pero hay quienes se niegan, no quieren olvidar, no quieren perder lo que fueron, se aferran a sus dolores, a sus amores, a sus errores, y esas almas vagan, se quedan atrapadas entre mundos, como ecos, como sombras. En la tradición popular, las familias hacen ofrendas a sus muertos para ayudarles en ese tránsito.
quemando papel moneda, ropa de cartón, casas miniatura, no por superstición, por amor, para que el alma no pase frío, para que tenga algo con qué negociar en los pasillos del más allá. Porque incluso allí en el inframundo hay comerciantes, hay jerarquías, hay trámites, porque Diyu al final es un reflejo del mundo, no mejor, no peor, solo más claro. Algunos cuentos hablan de almas que burlan el sistema, que se escapan, que regresan, a veces para vengarse, a veces para amar una vez más, a veces simplemente porque no estaban listas. Y otros cuentos hablan de reencarnaciones fallidas, de almas que olvidaron demasiado, que al regresar no recuerdan ni cómo respirar, y mueren de nuevo, y vuelven a entrar en el ciclo. No hay moraleja clara, no hay cielo eterno, no hay infierno perpetuo, solo movimiento, conciencia, repetición, transformación. Y tú, que escuchas esta historia en la penumbra, tal vez sientas un eco lejano. Tal vez reconozcas en alguna sala de Diyu algo que has soñado. Tal vez imagines al juez mirando tus pensamientos, con su pluma de hierro y su rostro sin expresión. Dormir con esa imagen en la cabeza, un tribunal en el más allá donde todo lo que fuiste se pone sobre la mesa. Quizás no sea la peor idea del día, y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Desde las profundidades ocultas del agua hasta el susurro de las nubes, los dragones chinos surgen como hilos vivientes del cosmos. No son monstruos para ser derrotados, ni bestias para ser temidas en su totalidad. Son fuerzas antiguas que fluyen entre lo visible e invisible, custodios del agua, de la lluvia y del equilibrio que late entre cielo y tierra. Para sumergirse en su presencia es preciso abrir los sentidos. Sentir el húmedo aroma del río en la madrugada, escuchar el rumor de las hojas mojadas, percibir cómo el aire se espesa antes de la tormenta. En ese instante, justo antes de que las gotas caigan, hay un silencio expectante. Un dragón respira ahí, invisible. Espera. En la mitología china, el dragón, el long en mandarín, encarna la nobleza, el poder, la transformación. No escupe fuego como en los mitos occidentales. Su torrente es el agua, su aliento, la nube. Es símbolo del yang, de la fuerza activa, del poder masculino que no destruye sino que nutre. Es potestad sobre ríos, relámpagos, agua que brota de la tierra, lluvia que desciende del cielo. Según las tradiciones, si un dragón está enfadado o ignorado, la sequía devora los campos. Si es honrado, la fertilidad regresa. Dicen que existen dragones de muchos tipos. Algunos habitan ríos o lagos, otros moran en el cielo, otros aún velan tesoros bajo la tierra dormida. Uno de esos seres es el Jiaolong, el dragón de agua. Vive escondido bajo corrientes o en ciénagas profundas. Su cuerpo es largo, sinuoso, con escamas reflejantes. Se mueve lento en la oscuridad acuática. Algunos relatos afirman que, tras siglos, puede transformarse en dragón de cielo, crecer alas, elevarse. Tal metamorfosis no es rápida ni segura. Requiere paciencia, hambre interna y fe en la transformación. También está el Tianlong, el dragón celestial. Su habitáculo no es el agua ni la tierra, sino las alturas mismas. Se dice que sostiene el cielo, protege el reino divino, mantiene el orden celeste. No es un vigilante agresivo, sino un servidor silencioso del equilibrio universal. Otro dragón del que se habla es el Fusanglong, guardián de los tesoros ocultos. Su reino yace bajo la corteza terrestre, en cavernas y vetas minerales. Cuando se asoma, su presencia sacude volcanes o desprende gemas ocultas. Su gema favorita, según cuentan, es una perla mágica que refleja el núcleo del mundo. Pero estas tipologías no bastan para captar su esencia. Cada dragón está imbricado en la vida humana. En un pueblo, el agricultor ofrece incienso junto al arroyo porque sabe que el dragón del agua decidirá si el arroz crece. En las montañas, el monje medita sobre las nubes porque en ellas puede vislumbrarse
la forma de un dragón dormido. Imagina una noche de lluvia ligera, las gotas rozando la hoja de bambú con sonido tenue, y luego un estallido sutil, un ascenso, una silueta serpenteante que atraviesa las nubes. El cielo se ablanda. Las montañas escuchan. Ríos bajan su murmuro para oír. Y aparece el dragón. No de forma imponente, sino como un aliento que emerge, como una fisura en la lluvia. Su cuerpo se curva, nada en el aire. Sus ojos contemplan el mundo con una calma antigua. Ese instante es el pacto, la unión entre el cielo y la tierra mediada por un ser viviente. En esa visión primigenia reside su poder. No hay hostilidad, solo comunión. En las crónicas antiguas se narra que los dragones también participaron en las grandes calamidades, que durante grandes sequías se congregaban en lagunas para negociar con el cielo, que cuando los humanos construyeron canales o desviaron cursos de agua sin respeto, los dragones reclamaron su autoridad. En esas disputas no estallaban batallas dramáticas, sino conflictos fluidos, tormentas que castigaban, lluvias que inundaban, vientos que rectificaban. Así los dragones no imponen estrategias humanas, respiramos con ellos o en su contra. No se someten fácilmente. A veces duermen años enteros, a veces se esconden, a veces se fragmentan. Un dragón de río se separa en miles de gotas, espera la confluencia. A veces solo es eco. Los antiguos agricultores ofrecían plegarias al dragón antes de sembrar, no por superstición ciega, sino por reconocimiento de su fuerza. Sabían que el ciclo del cultivo dependía de que la lluvia llegara en su momento. Si la ofrenda era pobre, el dragón podía abstenerse, no como castigo, sino por coherencia, porque un dragón no concede el agua sin invitación. También hay relatos de dragones guardianes de puentes, de fuentes, de montes sagrados. En esos lugares se construían templos pequeños, piedras alineadas, una estatua modesta, incienso humeando, y se dejaban objetos, jades, conchas, tazones de arroz, no para manipular al dragón, sino para honrar su paso silencioso. Una de las imágenes más evocativas proviene del mito del salto de la carpa al río Dragón. Se cuenta que miles de carpas nadaban contracorriente en un río turbulento. El obstáculo supremo era una cascada abrupta, llamada la Puerta del Dragón. Nadie creía que una carpa pudiera saltarla, pero aquellas que lo lograban eran transformadas en dragones y ascendían al cielo. Así, la carpa obtiene su destino de dragón. Esa imagen se volvió proverbio. Quien da el salto cambia su naturaleza. Este mito contiene una llave. No basta con fuerza, se exige persistencia, sacrificio y una chispa interna. Quien salta la puerta del dragón no triunfa por azar, sino porque ha cargado agua en los pulmones, ha soportado corriente, ha conocido cansancio. Y el dragón no olvida ese salto. Al elevarse, la carpa debe portar en su escama la memoria del agua, porque un dragón nacido sin recuerdo, sin humedad, carece de autoridad. En el cielo, los dragones forman parte de la jerarquía celestial. No son súbditos pasivos, sino emisarios del emperador de Jade. A veces el dragón del este, el dragón del oeste, representan los puntos cardinales y están asociados a direcciones, vientos, estaciones. En cierto calendario astral, el dragón verde o azul del este gobierna la primavera, nutre la madera naciente. En otras versiones, el dragón amarillo vincula el centro y la tierra fértil. Cuando un emperador construye su palacio, exige imágenes de dragones, no porque domine dragones, sino para recordarse que su autoridad debe alinearse con su poder. Vestía túnicas decoradas con dragones, usaba sellos con la forma dorada. Cualquier usurpador que usara símbolo draconiano sin mérito era castigado. Así, el dragón se volvió símbolo del poder legítimo. Pero cuidado, el dragón no es obediente para siempre. Si el gobernante se corrompe,
El dragón niega su presencia. La lluvia no cae. El cielo se ausenta. Las cosechas mueren. Entonces el pueblo entiende que el poder que no honra su rasgo sagrado está condenado. En relatos locales aparece el dragón dormido. Un dragón que se hunde bajo los ríos calla su voz. Se dice que despierta en eras de crisis, cuando las lluvias son escasas. Entonces vuelve a moverse, a rugir, a reclamar su lugar. Los relatos cuentan que un dragón dormido bajo una montaña de jade despertó y escupió agua caliente, derritiendo la roca, creando un manantial que brotó de repente en esa montaña luego de siglos de sequía. Dicen que los aldeanos sintieron el golpe del agua bajo la tierra y corrieron hacia la fuente recién formada. Algunos jóvenes fueron a su interior para ofrecer incienso y al fondo hallaron una cavidad esculpida en verde, como un ojo gigante que miraba el cielo. En otro mito, dos dragones rivales disputan el cielo de una región montañosa. No mediante batallas, sino mediante lluvias. Uno vierte lluvia en exceso, provocando inundación. El otro reduce su presencia, provocando sequía. Los humanos deben mediar entre ellos, ofrecer templos, ofrendas, rituales para pacificarlos, para que la región recupere equilibrio. No ganan batallas, negocian lluvia. Hay también dragones que actúan como mensajeros entre mortales y deidades superiores. Cuando un héroe digno recibe una visión, puede ver un dragón pequeño que lo guía. Ese dragón no exige culto, solo acompaña, no habla, solo inclina el cuerpo. Y en noches de luna llena, se dice que los dragones vuelven a las aguas. Se deslizan sobre lagos, reflejan su figura en la superficie quieta. Los pescadores callan, no lanzan redes, observan la silueta serpenteante reflejada en la luna invertida. Dicen que quien ve el reflejo sin parpadear recibe protección por 7 generaciones. Quizá creas que todo esto es cuento, quizá pienses que dragones no existen, pero en este canal intentamos contar lo que sucede entre los haces de luz nocturna, entre el viento que no se ve, entre el silencio prolongado. Quien descansa con su mente curva como dragón, no duerme quizás, pero sueña más despacio. Así que imagina, si cierras los ojos ahora, puedes sentir la escalofriante suavidad de una gota de lluvia que pesa más que la noche. En esa gota habita un dragón. En ese aliento húmedo una fuerza, no explosiva, no ruidosa, sostenida, antigua, que no exige guerra, solo reconocimiento. Dormir con esa presencia en la cabeza, la de un dragón que respira bajo los ríos y sobre las nubes, quizás no sea el peor sueño. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Seguiremos aquí. En la mitología china, los héroes no son siempre los más fuertes, ni los más nobles, ni siquiera los más virtuosos. A menudo son los más obstinados, los que caminan a contracorriente, los que, con cada paso, desgastan el mundo que pisaron y construyen otro bajo sus huellas. Algunos nacieron con estrellas en la frente, otros con cicatrices que nadie comprendía, pero todos, sin excepción, cruzaron el umbral de lo humano hacia lo legendario sin pedir permiso. Uno de los nombres que resuena con más fuerza es el de Hou Yi, el arquero celestial. Dicen que en un tiempo remoto, cuando la Tierra aún no conocía el ritmo correcto del Sol y la sombra, no existía un solo astro en el cielo, sino 10. 10 soles ardían al mismo tiempo, abrasando campos, secando ríos, incendiando bosques. Los animales morían, los cultivos crujían bajo el calor y los humanos se arrastraban en busca de sombra. Los dioses, observando desde su lugar elevado, no sabían si intervenir. Entonces fue Hou Yi quien tomó el arco. Un hombre, un mortal, pero también más que eso. Con cada flecha que lanzaba, un sol caía del cielo como una lágrima encendida. Uno por uno, hasta que solo quedó uno. El sol que ahora conocemos, el que nos basta. Los otros 9 quedaron convertidos en cuervos de 3 patas, expulsados, escondidos en ramas altas del tiempo.
Hou-ji no fue premiado, no fue abrazado por los dioses, fue temido, porque había mostrado que un humano podía alterar el orden cósmico. Fue entonces cuando comenzó su descenso, no hacia el olvido, sino hacia la tragedia. Como premio, o quizás como trampa, se le ofreció el elixir de la inmortalidad. Pero Hou-ji no lo bebió, lo guardó, para compartirlo con su esposa, Chang'e. Pero los destinos nunca se cumplen como se desean. Mientras él estaba lejos, un discípulo codicioso intentó robar el elixir. Para evitar que cayera en manos erradas, Chang'e lo bebió todo, no para salvarse, sino para impedir un desastre. Y el elixir, al entrar en su cuerpo, la hizo ingrávida. Su cuerpo se alzó lentamente, como una hoja de otoño, y subió, hasta instalarse en la luna. Allí vive, dicen, aún hoy, sola, pálida, mirando hacia abajo. Hou-ji desde la tierra. Cada noche mira hacia arriba, sabiendo que la distancia entre ellos es eterna. En la luna, Chang'e no está sola del todo. La acompaña un conejo, uno que machaca ingredientes en un mortero de jade. No se sabe qué prepara. Algunos dicen que otro elixir, otros que el olvido. Otro héroe que camina por las sendas difusas del mito es Yu el Grande, el domador de las aguas. Cuando las inundaciones cubrieron la tierra, cuando las aldeas desaparecían bajo el lodo, cuando los ríos ya no obedecían a las montañas, Yu no rezó, no imploró a los cielos, caminó, midió, excavó. Durante 13 años, dicen, no volvió a casa. No cruzó el umbral de su puerta ni siquiera cuando pasó junto a ella 3 veces. Se convirtió en río. Su cuerpo era mapa, sus manos, herramientas. Donde otros intentaron contener el agua, él la guió. No luchó contra ella, la acompañó, le ofreció caminos. Dicen que murió exhausto, dicen que fue el primer emperador, dicen que aún se escucha su nombre en las corrientes. Yu no gobernó con espada ni con decreto, gobernó con barro, con paciencia, con canales trazados a mano. Su gobierno fue geografía. Y hay otros nombres, menores en los libros pero eternos en los sueños. Bo-ji y Shu-chi, por ejemplo, hermanos que se negaron a comer los granos de un reino usurpado. Murieron de hambre, pero no cedieron, no mataron, no comieron. Resistieron sin violencia, como si la muerte no fuera derrota, sino argumento. Nie Cheng, que se desfiguró el rostro para que no lo reconocieran al cumplir una misión de justicia, y cuando la cumplió, se quitó la vida. Y su hermana, al ver el cadáver irreconocible, lo identificó sin dudar, porque el amor ve más allá del rostro. Ku Yuan, poeta y exiliado, que se lanzó al río con piedras atadas al pecho, no por desesperación, sino como ofrenda, como protesta, como poema final. Y los pescadores, para evitar que los peces devoraran su cuerpo, lanzaron bolas de arroz al agua. De ahí nació el Festival del Barco Dragón, porque incluso la muerte de un poeta puede crear una fiesta. Cada uno de estos héroes no actúa por gloria, no buscan la fama. Muchos terminan solos, incomprendidos, convertidos en eco, pero ese eco sigue, vibra, reaparece en cuentos, en festivales, en canciones, y luego están los héroes animales, porque en la mitología china, el espíritu heroico no se limita al humano. Está Bai Se, la bestia sabia que conocía todos los nombres de los demonios. Cuando el emperador amarillo lo encontró, Bai Se le enseñó cómo defenderse de cada uno. Sus enseñanzas se escribieron en un libro que desapareció, pero del que se dice que aún se recuerda en susurros. Está el tigre blanco, guardián del oeste, que aparece cuando el emperador es virtuoso y la nación está en paz. No ruge, no ataca, se posa, observa, confirma. Y está la tortuga negra del norte, Xuanwu, que combina fuerza y longevidad,
que carga sobre su caparazón las memorias del mundo. En esta cosmogonía, el héroe no se define por la victoria, sino por la intención, por el gesto, por la fidelidad a algo invisible. Puede ser un gesto pequeño, una negativa a comer, una caminata de 13 años, una flecha lanzada al cielo, un poema arrojado al río. Lo que importa no es el resultado, es la vibración que deja en el aire. Que al final del día, cuando la luna vuelve a trepar el cielo, cuando Chang'e observa desde su morada de jade, cuando los nombres de los héroes flotan como pétalos en el agua, uno puede preguntarse, ¿qué es lo que verdaderamente permanece? No es la estatua, ni la tumba, ni siquiera el mito completo. Lo que queda es el acto, el gesto que se repite en la intimidad, el hijo que no responde con violencia, el campesino que siembra a pesar de la sequía, el poeta que escribe sin saber si será leído. En esos gestos los héroes antiguos renacen, no como dioses, no como leyendas, como susurros en la noche, y dormir con esa idea que un solo acto justo puede resonar 1000 años, quizás no sea la peor idea del día. Hay noches en las que el mundo parece un poco más delgado, en las que el aire tiene una textura extraña y los sonidos se arrastran como si no quisieran ser oídos. No es que haya más oscuridad, es que la oscuridad parece mirar de vuelta. En la mitología china, esa sensación tiene nombre, o mejor dicho, tiene muchos nombres, porque lo que en Occidente se llama monstruo o demonio, en esta tradición se multiplica. Son bestias, espíritus, sombras, entidades hambrientas, antiguas, confundidas, burlonas, castigadas, vengativas o simplemente olvidadas. Para los antiguos chinos, el mundo visible no era más real que el invisible, y entre ambos reinos vagaban los seres que no pertenecían del todo a ninguno. Muchos nacieron del caos primordial, otros de transformaciones malogradas. Algunos fueron dioses caídos, otros humanos deformados por sus propios deseos. Todos ellos comparten una característica inquietante: no piden permiso para aparecer. Uno de los más temidos es el Hungry Ghost, el espíritu hambriento. Se manifiesta como un ser de abdomen hinchado y cuello estrecho, condenado a una eternidad de hambre insaciable. Dicen que fueron personas codiciosas, crueles, egoístas. Al morir, sus cuerpos espirituales retienen ese deseo insatisfecho y vagan buscando comida, agua, afecto, pero todo lo que consumen se transforma en fuego o podredumbre. No encuentran saciedad, solo más hambre. A veces se cuelan en casas, en mercados, en templos, no para asustar, solo para intentar, una vez más, llenar el vacío. Durante el Festival de los Fantasmas, las familias dejan comida en la puerta, encienden incienso, colocan linternas para guiar a los espíritus perdidos. No por temor, por compasión, porque un alma hambrienta no necesita castigo, necesita consuelo. A veces basta con una vela encendida y una palabra: te veo. Luego están los Yao Guai, seres demoníacos que pueden cambiar de forma, seducir, confundir, probar al humano. Muchos eran animales que, tras siglos de meditación o práctica mágica, adquirieron conciencia. Otros eran objetos antiguos que, tras ser tocados por demasiadas emociones humanas, odio, deseo, luto, se animaron. Así nace un paraguas que llora, una piedra que canta, una flauta que susurra nombres. No todos los Yao Guai son malvados, algunos solo están desorientados, pero tratar con ellos exige cuidado, porque su lógica no es la nuestra. Entre los más conocidos están los Uli Jing, los zorros espirituales. Pueden tener 1, 3, 5, hasta 9 colas. Cuantas más colas, más poder. Se transforman en mujeres bellísimas, o en ancianas, o en niños. Algunos cuentos los retratan como amantes fatales que roban energía vital, otros como sabias protectoras de bosques, algunos como madres que amamantan a niños abandonados en las colinas. La clave está en no caer en la ilusión,
porque el zorro no miente, simplemente muestra lo que tú quieres ver. También está el Jiangshi, el cadáver saltarín, un muerto que no sabe que ha muerto. Su cuerpo se endurece, sus brazos quedan extendidos, sus movimientos son torpes, como un recuerdo mal guardado. Salta en lugar de caminar. Busca energía vital en los vivos. Algunos lo ven como castigo por una vida desequilibrada. Otros dicen que es resultado de un entierro incorrecto, de un cuerpo que no recibió los rituales adecuados. El Jiangshi no siempre ataca. A veces se queda quieto, mirando una puerta cerrada, esperando que alguien le diga qué hacer. Y están los demonios del agua, serpientes gigantes que habitan pozos, mujeres de cabello largo que emergen de los lagos, espíritus que susurran desde la bruma de los ríos. En muchos pueblos se evitaba silbar cerca del agua por la noche, porque se creía que imitaba el lenguaje de estas entidades, y quien habla su idioma las llama. Pero no todo es amenaza. Algunos espíritus son protectores, como el Chongqui, el cazador de fantasmas. Su rostro es feroz, con barba espesa y ojos saltones. Porta una espada y viste túnicas rojas. Es invocado en casas, negocios, escuelas, no para asustar, sino para expulsar el mal. Según la leyenda, Chongqui se suicidó tras ser humillado en los exámenes imperiales, pese a haber obtenido el primer lugar. Su alma fue tan justa, tan indomable, que el emperador celestial lo nombró general del inframundo. Ahora lidera un ejército de demonios buenos que combaten a los malos. Su imagen se coloca en puertas durante el Año Nuevo, para que ningún espíritu negativo cruce el umbral. En esta mitología, incluso los demonios tienen jerarquías, cortes, funciones. No todos son libres. Algunos cumplen penas, otros sirven a jueces del inframundo, algunos vigilan puentes entre mundos, otros recogen almas. Hay demonios de la enfermedad, del insomnio, del olvido, del remordimiento, y cada uno tiene su historia. Un demonio muy particular es el Taoti, símbolo del exceso. Su rostro aparece en vasijas antiguas, con ojos saltones y boca desproporcionada. Se dice que come sin parar, sin saciarse, sin sentido. Es la imagen del consumo descontrolado. Pero también es advertencia. En muchas culturas, el Taoti es esculpido en puertas y platos como recordatorio. No todo lo que deseas debe ser obtenido, porque el deseo sin medida engendra monstruos. Y luego está el Undun, el caos primordial. No es un demonio con cuernos ni garras, es una esfera sin ojos, sin boca, sin orejas, un ser que flota en la nada, ni bueno ni malo, simplemente previo. Representa el estado anterior al orden, el momento antes de la creación. Algunos lo temen, otros lo veneran, porque el orden, por más perfecto que parezca, siempre necesita del caos para renovarse. Muchos de estos seres se manifiestan en sueños, algunos visitan a los enfermos, otros se aparecen en cruces de caminos, algunos solo responden a los niños, otros a los ancianos. Hay quienes dicen que para verlos no hay que buscar demasiado, basta con estar en silencio, en un lugar apartado y escuchar, porque el mundo invisible no grita, susurra, y en ciertas aldeas aún se hacen rituales para apaciguar a los espíritus. Se queman papeles con forma de dinero, se vierten gotas de licor al suelo, se pronuncian nombres olvidados. No se trata de magia, se trata de respeto, porque incluso lo monstruoso tiene memoria, y quien honra la memoria vive más ligero. Dormir con estas criaturas en la cabeza, con sus cuerpos torcidos, sus voces lejanas, sus ojos que no parpadean, puede parecer una idea perturbadora, pero también puede ser una forma de reconciliación, porque los monstruos al final son parte de nosotros, lo que no quisimos ver, lo que se quedó sin nombre, lo que temimos tanto, que lo arrojamos a la sombra. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. En la imaginación mítica china
El cielo no es un lugar etéreo poblado de arpas y nubes suaves. No es un paraíso suspendido más allá del dolor. Es, más bien, una estructura viva en movimiento profundamente organizada. Un reflejo del orden imperial, con sus rangos, sus decretos, sus disputas veladas. Un imperio de lo invisible. Allá arriba, o quizás adentro, está la corte celestial, donde los dioses trabajan, se aburren, intrigan, castigan, protegen, aman y olvidan. El emperador de Jade, Yu Huang Dadi, reina sobre ese cielo, no con puño de hierro, sino con la paciencia burocrática de quien ha visto pasar 1000 eras. Dicen que una vez fue humano, que vivió como príncipe, renunció a su trono, meditó durante siglos y ascendió no por deseo, sino por equilibrio. Su palacio está hecho de luz condensada y sus ropas de polvo de estrella. Pero lo más importante no es su apariencia, sino su función: regular el cosmos, velar por el karma, aprobar o rechazar decretos que afectan tanto a las nubes como a los nacimientos. A su alrededor, una vasta administración divina se despliega. Están los jueces del destino, que escriben nombres en pergaminos invisibles. Están los guardianes de los elementos, del viento, del trueno, de la lluvia. Están los inspectores de virtud, que viajan al mundo humano para observar sin intervenir. Están los escribas del tiempo, que anotan el latido de cada segundo. Y están también los mensajeros, que cruzan los cielos con órdenes que a veces llegan tarde, como en cualquier burocracia que se respete. No todos los dioses están conformes con sus cargos. Algunos sienten que merecían más. Otros se rebelan sutilmente, dejando que una tormenta se adelante o que una flor florezca antes de tiempo. El cielo no es un lugar de perfección, es un lugar de vigilancia mutua, de equilibrios precarios, de acuerdos tácitos, y en medio de todo eso están los inmortales. Seres que lograron trascender la muerte, no por gracia divina, sino por esfuerzo, alquimia, disciplina o pura obstinación. No son dioses, pero caminan entre ellos. Algunos se burlan de la corte, otros la sirven. Otros solo pasan con su copa de vino, su risa vieja y su mirada que ya ha visto el final del tiempo. Ellos son recordatorio de que incluso el cielo tiene grietas, que es posible habitarlo sin someterse del todo. Un ejemplo de la vida en el cielo es el caso del dios de la cocina, Sao Yun. Cada hogar tiene uno. Su función es observar a la familia durante todo el año, tomar nota de sus acciones, y luego, al llegar el año nuevo, subir al cielo para informar al emperador de Jade. Pero no va con las manos vacías, lleva la boca untada con dulce de melaza, para que sus palabras sean suaves, incluso si los actos humanos fueron reprobables. Y así, con astucia, la familia negocia su destino. No con sacrificios sangrientos, con dulzura, con memoria. Otro ejemplo, la diosa de la seda, que enseña a las mujeres a tejer no solo telas, sino destinos. O el dios de los exámenes imperiales, que camina invisible por las salas donde los jóvenes sudan tinta y ansiedad. O los dioses de los ríos, que reciben ofrendas no para saciar su hambre, sino para recordarles su nombre. Porque un río sin nombre olvida su cauce, y un dios sin culto se desvanece. En la corte celestial también hay conflictos, como el famoso banquete de los duraznos de la inmortalidad. Solo unos pocos son invitados. Los duraznos crecen una vez cada 3000 años. Quien los come renueva su cuerpo, pero no todos son bienvenidos. Algunos inmortales menores, ofendidos por no recibir la invitación, sabotean el banquete. Dicen que uno de ellos robó un durazno y lo llevó a la tierra, causando desórdenes energéticos. Nada grave, solo unos siglos de caos. La reina madre del oeste, Shi Wangmu, es otra figura central en esta administración divina. Reina sobre el occidente, sobre la inmortalidad, sobre los secretos de las montañas. Su palacio está rodeado por jardines donde los duraznos crecen en ciclos secretos. No responde al emperador de Jade. Tiene su propio reino, sus propias leyes,
y quienes la visitan regresan cambiados, aunque no siempre lo entienden. En los márgenes de la corte hay dioses menores, de las puertas, de los espejos, de los sueños, algunos apenas recordados, otros recuperados en rituales populares, y cuando un humano los nombra, aunque sea por error, ellos despiertan un instante, se estiran, respiran, y luego vuelven a dormirse en la grieta del mundo. El cielo en esta mitología no es garantía de paz. Es una oficina divina donde lo sagrado convive con lo tedioso, donde lo eterno se negocia día a día, donde incluso un Dios puede equivocarse, puede amar en secreto, puede dudar, puede descender a la tierra no por castigo, sino por nostalgia. Hay historias de dioses que se enamoran de humanos y son castigados por ello, como la tejedora celeste y el pastor, ella, hija de la reina madre, él un simple hombre con corazón limpio. Se amaron en silencio, en encuentros robados, fueron descubiertos, separados por la Vía Láctea, pero una vez al año las urracas forman un puente con sus cuerpos, y entonces, por una noche, pueden encontrarse, solo una, lo suficiente para recordar que incluso el cielo no puede contener todo. Y así, mientras la corte celestial funciona, mientras los decretos se escriben en tinta dorada, mientras los dragones vigilan los bordes del firmamento, el mundo sigue girando. Los humanos rezan, cantan, duermen, algunos creen, otros dudan, pero allá arriba, o aquí mismo, los dioses siguen escribiendo sus informes, ajustando su ropa ceremonial y preguntándose quizás si esta historia tendrá algún final. Dormir con esta imagen en la cabeza, un cielo que no es perfecto sino intensamente humano, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Hay algo que late detrás de cada relato, cada dios, cada criatura, cada gesto ritual en la mitología china. Algo que no se ve con los ojos abiertos, pero que estructura el mundo como el esqueleto invisible de una criatura que duerme bajo la tierra. Ese algo son los símbolos, no como adornos, no como metáforas vacías, sino como puentes, como pulsos, como unidades de sentido que al repetirse conectan cielo y tierra, cuerpo y alma, muerte y renacimiento. Para entender la mitología china, hay que aprender a leer sus símbolos como se lee el clima, con los poros, no con los ojos, porque cada símbolo es una condensación de siglos de observación, de poesía, de intuición. Un lenguaje que no explica, sugiere. Empecemos por el más conocido y a la vez el más incomprendido. El yin y el yang no son opuestos, no son enemigos, no son bueno y malo, son movimientos, son respiraciones. Yin, lo receptivo, lo oscuro, lo húmedo, lo lunar. Yang, lo activo, lo brillante, lo seco, lo solar. Juntos forman un círculo que gira, que no se detiene, que contiene en cada mitad una semilla de la otra, como el día que nace de la noche, como el silencio que se forma tras una palabra. En los mitos, este equilibrio aparece una y otra vez. El dios del trueno no existe sin la diosa de la lluvia. El héroe que actúa con furia solo alcanza la victoria cuando recuerda la compasión. El demonio más oscuro suele tener un rincón de ternura. Incluso el caos, ese caos del que surgió el mundo, no era maldad, era posibilidad. Un yin que esperaba su yang. Luego están los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. No como sustancias, sino como procesos. La madera crece, el fuego transforma, la tierra nutre, el metal condensa, el agua fluye. Cada uno se relaciona con órganos del cuerpo, con estaciones, con emociones, con planetas. La mitología los respira. Los dragones controlan el agua, los fénix portan el fuego. Los inmortales beben el rocío que nace entre la tierra y el metal. Cada elemento engendra al siguiente, en un ciclo de generación. La madera alimenta el fuego,
que crea cenizas para la tierra, que engendra metal, que condensa agua, que nutre la madera otra vez. Pero también hay un ciclo de control. La madera atraviesa la tierra detiene el agua apaga el fuego funde el metal corta la madera. Y así, la armonía se mantiene no por imposición, sino por danza. Los números también hablan. El 1 es inicio, soledad, origen. El 2 es dualidad, pareja, eco. El 3 es armonía, hijo, cielo, tierra, hombre. El 4 es tabú, suena similar a la palabra muerte, y en muchos edificios se evita. El 5 es central, representa los elementos, los sabores, los sentidos. El 6 es suerte. El 7, misterio. El 8, riqueza. El 9, eternidad. En los relatos míticos, estos números no aparecen por azar. Un Dios que tiene 9 hijos no es un dato biográfico, es un mensaje. Un ritual que dura 8 días no es casual, es una invocación. Un puente con 7 arcos une no solo 2 orillas, sino 2 mundos. Los colores vibran también con sentido. El rojo, vida, suerte, protección, se cuelga en puertas, se viste en bodas, se pinta en sellos divinos. El blanco, muerte, luto, pureza, se usa en funerales pero también en altares. El negro, misterio, profundidad, agua. El azul, madera, primavera, crecimiento. El amarillo, centro, tierra, equilibrio, imperialidad. El verde, renovación, juventud. Nada se colorea porque sí. Incluso los animales son símbolos vivos. El dragón, poder yang, transformación, sabiduría que no se impone. El fénix, yin, renacimiento, belleza que arde. La tortuga, longevidad, memoria, estabilidad. El tigre, fuerza, protección. El ciervo, longevidad, gracia. El murciélago, buena suerte, porque su nombre suena igual que felicidad. La grulla, elevación espiritual. El pez, abundancia. El gallo, vigilancia, amanecer, protección contra el mal. Estos animales habitan los mitos, pero también los templos, los poemas, los sueños. No solo como figuras, como presencias. Soñar con una grulla no es soñar con un ave, es soñar con la posibilidad de elevarse, con la necesidad de partir. Los objetos también hablan. El abanico, control del viento interno. El espejo, verdad, pero también paso entre mundos. El jade, virtud, eternidad. El bambú, flexibilidad, integridad. Una espada no es solo un arma, es un trazo de decisión. Una perla no es solo adorno, es condensación del alma. Y están los ciclos, el día y la noche, las estaciones, los años del zodiaco, cada uno con sus animales, sus energías, sus historias. Nacer en el año del mono no significa tener un destino fijo, significa tener un viento particular soplando en la espalda. Hay que aprender a navegarlo. En esta mitología, todo habla. Una nube, un sonido, una dirección. No se trata de superstición, sino de sensibilidad, de estar atento, porque el mundo no está mudo. Solo que a veces hablamos tan fuerte que no lo escuchamos. Hay templos donde se camina en círculo, porque el camino no es hacia adelante, sino hacia adentro. Hay oráculos hechos con tallos de milenrama, porque las plantas escuchan. Hay poemas escritos sin tinta, solo con el orden de las palabras, porque el vacío también dice. Y en medio de todo esto, hay silencio. No como ausencia, como contenedor, como útero, como el lugar donde los símbolos flotan antes de nacer. Así es la mitología china, no una colección de cuentos, sino una constelación de símbolos vivos, no una historia que se cuenta, sino un tejido que se habita. Dormir con estos símbolos en la cabeza, con dragones que respiran agua, con números que tiemblan, con colores que susurran, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada.
Aquí siempre habrá otra historia esperándote. Y así la mitología china no se cierra como un libro que se guarda en una estantería. No termina con un punto final, ni con una moraleja clara. No hay héroe victorioso regresando a casa, ni Dios supremo imponiendo orden eterno. Lo que hay es algo más sutil, un eco, un perfume que permanece en el aire mucho después de que la historia haya sido contada. Porque lo que acabamos de recorrer no fue un archivo de nombres y fechas, fue un tejido, un cuerpo vivo, hecho de símbolos, de gestos, de ausencias. Un universo donde cada criatura, cada estrella, cada palabra pronunciada en el momento justo tiene un peso, una intención, una vibración. Un universo donde todo está conectado, pero nada está sujeto. Donde el caos no es amenaza, sino comienzo. Quizás lo más fascinante de la mitología china no sea la variedad de sus dioses, ni la extensión de sus relatos, ni la belleza de sus símbolos. Quizás lo que más conmueve es la forma en que todo lo visible está sostenido por lo invisible. Como una tormenta no es solo una nube, sino el suspiro de un dragón. Como una piedra en el camino puede haber sido un sabio en otra vida. Como un olvido no es ausencia, sino preparación. Y entonces uno empieza a mirar distinto, a escuchar distinto. Ya no se trata de buscar respuestas, sino de hacer mejores preguntas. ¿Qué parte de mí es sombra? ¿Qué deseo me arrastra? ¿Qué monstruo no he querido nombrar? ¿Qué pedazo de cielo olvidé mirar? La mitología no es un refugio de certezas, es un espejo, a veces nublado, a veces roto, a veces tan claro que duele. Nos muestra no cómo fueron las cosas, sino cómo las sentimos. Nos permite habitar el mundo con más profundidad, con más pausa, con más poesía. Y eso, en estos tiempos de prisa y ruido, es un acto de resistencia. Quizás por eso estás aquí, escuchando estas historias en mitad de la noche. No porque no puedas dormir, sino porque en el fondo sabes que hay algo en ti que todavía quiere recordar. Algo que no se conforma con lo literal, con lo racional, con lo práctico. Algo que aún cree en la belleza de los signos, en la potencia de lo invisible, en la verdad escondida en los mitos. Tal vez no recuerdes todos los nombres, ni todas las fechas, ni los títulos de los dioses. No importa, porque lo esencial no se memoriza. Se siembra y con el tiempo florece. Quizás una mañana te sorprendas reconociendo un símbolo en un sueño, o viendo un número con otros ojos, o escuchando un trueno como si viniera de más lejos, como si trajera consigo una historia antigua, contada solo para ti. Eso es lo que hacen los mitos. No nos explican el mundo, lo expanden. Y dormir con esta idea en la cabeza, que quizás hay más de lo que vemos, más de lo que entendemos, más de lo que nos atrevemos a sentir, quizás no sea la peor idea del día. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí siempre habrá otra historia esperándote.